Dice el verso 28 del capítulo 3. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificado por fe sin las obras de la ley. Sí. La ley de Dios le dio por su rebeldía, por rebeldía del rey. Vamos a tener que esperar porque parece que falta luna. ¿Falta luna? No sé, porque acá suele estar 3, 4. Bueno, vamos a hacer repasito nomás. Vamos. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Sí, la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así recibimos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están echados de la gloria de Dios, todos han pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí entra la gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados. Llegamos a ser justos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo y justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, si tiene fe en Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe. Delante de Dios lo que vale es la fe. Solamente la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Y así. Faltan algunas señoras que se sientan acá, no sé. Allá ya viene. Parece. Bueno. Ahora el capítulo 4. El capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Sí. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por su fe. Llegó a ser justo.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como obra, como deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Antes de ser circuncidado, él fue justificado por la fe. Abraham, en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Solamente la fe. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham fue justificado por su fe antes de ser circuncidado, después ya recibió la circuncisión. Y eso está presentando acá. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Lo único que vale delante de Dios es la fe, la verdadera fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. La ley no tiene nada que ver con el creyente. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay que romper la ley, porque no hay transgresión. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, para los judíos, no solamente para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham tuvo fe antes de ser circuncidado,
Él fue salvado y después ya el último recibe la circuncisión. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Repetimos el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó donde no había ni una gota de esperanza. Ahí él tuvo esperanza. Esta es la fe. Sí. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta es la manera de fortalecerse en la fe. A veces ya perdemos la esperanza, alguna cosa que pedimos y perdemos la esperanza porque no recibimos. Bueno, hay que fortalecerse en la fe. Sí, allí lo que hay que forzar su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Sí, su fe le hace justo, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Sí, para hacernos justos. Muy interesante el capítulo 4. Habla mucho de la fe de Abraham. Sí. Comenzamos de nuevo a repasar. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Sí. Podía enorgullecerse Abraham si fue justificado por las obras, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó en la fe, le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Sí. El creyente se justifica, llega a ser justo por su fe. Delante de Dios, eso delante de Dios.
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, solamente para los judíos, o también para los gentiles, la incircuncisión los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue justificado por su fe y después de muchos años fue circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. La fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, no solamente son de los judíos, sino que también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Sí, Abraham se justificó por su fe antes de ser circuncidado, y después recibió la circuncisión después de muchos años, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sí. Repetimos el verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La fe, lo que vale delante de Dios es la fe, no otra cosa, no nuestra obra. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Imagínense, podía destruir todo. Si es que por la ley son los herederos. La ley ya hemos visto, por la rebelión del pueblo de Israel, Dios le dio la ley. Sí, no era el deseo de Dios de darle una ley, pero el pueblo confió en sí, en su propia capacidad, en su propia justicia, y hicieron su declaración: todo lo que Jehová ha dicho haremos. No depende de Dios, sino depende de sí, y ese es pecado. Hay creyentes demasiado orgullosos porque depende de sí, y hay creyentes que dependen de Dios nomás, entonces no es orgulloso. Porque no repetimos el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Sí.
Así que la ley Dios les dio por la rebelión de su pueblo nomás. Una ley que ellos no van a cumplir nunca, jamás. Eso tenemos en el capítulo 7 que vamos a alcanzar después. Podemos mirar ligeramente el capítulo 7. En este capítulo muy importante dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre mientras el hombre vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro varón, a otro marido, no será adúltera. Esta es la ley del matrimonio. Después viene otra ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Sí, esta es la ley de vida, la ley de vida. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y después viene la ley de Moisés, versos 5, 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley de Moisés, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra es la ley. Ahora sirvamos, dice, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ya estamos bajo el Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. Hay mucho que aprender en este libro. Hablando de Abraham, el padre de la fe. Podemos repasar desde el verso 13 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Sí, sería heredero del mundo. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Sí, la ley podía anular todo,
pero no. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y Dios no obra de otra manera sino por fe de sus santos, solo por fe. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay nada que violar, vamos a decir. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Esta es la afirmación. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. La fe y la gracia van juntas, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, no solamente para los judíos, lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, sino también de la fe de Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sí, llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham creyó cuando no había ni una gota de esperanza. Él creyó, fortaleció su fe, se esforzó en la fe, porque no había esperanza. Cuando usted quiere alcanzar alguna cosa y ora a Dios y no hay esperanza, pero allí su fe es lo que va a mandar. Sí, Dios solamente acepta la fe. Sí. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también, no solamente para la que es de la ley, no solamente para los judíos, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sí, así será tu descendencia como la estrella del cielo. Pero también le dice como la arena que está a la orilla del mar. Y eso nos hace pensar una parte de la descendencia de Abraham como la estrella del cielo y otra parte como la arena que está a la orilla del mar. Y no podía entender los primeros tiempos, pero ahora entiendo. ¿Cuántos siglos hace que los judíos rechazan a Jesucristo? Desde la crucifixión, vamos a decir, ellos crucificaron a Cristo porque creyeron que era falso. Bueno, desde la cruz, vamos a ponerle, desde la crucifixión hasta ahora, más de 20 siglos pasaron y ellos están todavía en incredulidad. Los judíos no pueden creer en Jesucristo. Hay muchos judíos que reciben a Cristo y son salvados, pero la nación, la mayoría son incrédulos. Así que como la arena
millones de millones desde aquel tiempo hasta ahora son incrédulos, como arena está representada por arena, pero los creyentes están representados por la estrella del cielo. Sí. Mira el cielo, dice Abraham, Dios le dijo, y cuenta la estrella si puede contar. Y no puede contar Abraham, demasiado mucho. Bueno, así será tu descendencia. Esa es la descendencia espiritual, todos los creyentes. Pero después le dice, tu descendencia será como la arena del mar. Esos los impíos, su descendiente pero impío. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Abraham, cuando Dios le dijo, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ya tenía Abraham casi 100 años y Sara ya tenía 90 años y todavía no tuvo hijo. Pero pidió a Dios y Dios le contestó que le va a dar. El año que viene ya va a tener hijo. Y tuvo hijo Sara. Isaac, Risa. Le pone por nombre Risa. Isaac es Risa. Él creyó en esperanza contra esperanza. Donde no había ni una gota de esperanza, ahí tuvo esperanza. Esa es la fe. Bueno, usted ya puede aprender la fe. Confiar en Dios, pedir a Dios, alabar a Dios. Usted pide una cosa que está dentro de la voluntad de Dios y comienza a alabarle, a glorificarle, a adorarle, y después le da. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe. Lo que vale delante de Dios es solamente la fe, hermanos. No es obra, no es nada otra cosa. Solamente la fe. Y por supuesto el creyente sincero y tiene fe, eso es lo que vale. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por su fe fue justificado, pues llegó a ser justo delante de Dios. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras transgresiones, esto es por violar la ley. Sí. Y así es. En el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe. Ahora ya está justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Aquí está la gracia y la esperanza, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, solamente por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que mucha cosa dice en pocos versículos, pero aquí hay para analizar. La tribulación produce paciencia, así que si le viene mal un tiempo, aparentemente toda pérdida, está produciendo paciencia. Y la paciencia prueba, es decir, que va a ser aprobado por su fe. Y la prueba ya trae esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tan completa la obra de Dios, tan completa. Pero el orgullo es lo que impide a Dios obrar. Solamente por fe. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no puede existir el pecado. La ley es lo que hace resaltar el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de Cristo, figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entra en su profundidad. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el pecado de Adán, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es recibir por fe la gracia y la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, por la justicia de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos por la obediencia de Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. superó el pecado la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Supera la gracia al pecado, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Hay profundidades. Muy bien, dejamos acá. Gracias a Dios. Esta mañana vamos a repasar.